Revelaciones brutales, la familia que envenenó a México nunca lo imaginaste. En un rincón oscuro de México, un secreto viejo como el tiempo está a punto de salir a la luz. ¿Te imaginas una familia que se ha encargado de envenenar a toda una nación? Cuentan que cada cena era una danza siniestra, donde los aromas de platillos deliciosos escondían el veneno más letal. Las luces parpadeantes de la ciudad parecían burlarse de aquellos que caían en la trampa de su opulenta mesa. El pavor y la incredulidad se extendían como un virus, tragándose la confianza de los más inocentes. La abuela, con sus manos temblorosas, mezclaba un polvo misterioso en las salsas. Siempre sonreía, como si escondiera un secreto más oscuro que la noche, mientras sus ojos brillaban con un destello inquietante. Susurraban que las viejas tradiciones familiares estaban conectadas a rituales ancestrales. Periodistas y curiosos desaparecían, como si la tierra se los hubiera tragado. Cada vez que alguien preguntaba, la familia respondía con un silencio ensordecedor que calaba hondo, como un escalofrío recorriendo la columna vertebral a medida que la luz de Navidad iluminaba las calles. Los rumores se volvían más intensos. ¿Sabías que algo horrible se cernía en el aire, rincones oscuros, risas que se volvían gritos y platos que escondían secretos mortales? ¿Qué ocurriría si estas revelaciones se hicieran públicas? La tensión se sentía como una cuerda lista para romperse. Nadie estaba a salvo, ni los que se sentaban a la mesa ni los que miraban desde afuera. La atmósfera estaba cargada, como si cada respiro fuera un eco de advertencia. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No querrías perderte nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar, pero la historia no terminaba ahí. En el callejón detrás de su casa, un ruido fue suficiente para hacer que el corazón de todos latiera a 1000 por hora. Un fogonazo de luz reveló figuras encapuchadas que parecían haber salido de las sombras mismas. ¿Quiénes eran y qué relación tenían con la familia envenenadora? Un escalofrío recorrió a quien se atrevió a mirar. Este misterio apenas comenzaba. ¿Qué pasará cuando se descubra la verdad? La noche prometía más de lo que sabía. El eco de la risa angustiada de una mujer rompió el silencio del callejón. Era Rosa, la madre de la familia, que había salido en busca de su hijo, un pequeño que había desaparecido de la vista mientras jugaba. La oscuridad pareció esconderse a sus pies, mientras la luz de los faroles parpadeaba débilmente, como si la ciudad misma temiera lo que acechaba en las sombras. Rosa, con el corazón agitado, se acercó a la esquina donde las figuras encapuchadas se agrupaban. Sus rostros, ocultos tras telas negras, emanaban una energía inquietante. Sentía el peso del aire, opresivo y helado, pero no podía dar marcha atrás. Una voz grave quebró el silencio. «Buscas a tu hijo, ¿verdad?». Las palabras resonaron en el corazón de Rosa. Se le encogió el pecho, el miedo se transformó en un nudo en su garganta. «Dímelo, por favor». «¿Dónde está?». Las figuras no respondieron de inmediato, solo intercambiaron miradas cómplices, como si compartieran un secreto que Rosa no podía comprender. La abuela, desde el interior de su casa, sentía un mal presagio. Mientras los demás cenaban, ella se dedicaba a observar, su mirada fija en el callejón. A medida que las sombras se alargaban, sus manos temblorosas seguían mezclando el polvo en la salsa, con un ritmo casi hipnótico. Sabía que algo iba mal y que la noche podría no terminar con la llegada del alba. En ese instante, el crujido de la puerta del callejón la alertó. Un grupo de jóvenes del barrio, conocidos por su curiosidad, se atrevió a acercarse. Uno de ellos, Javier, con el pecho inflado de bravura, dio un paso adelante. «¿Qué pasa aquí?», exigió, tratando de actuar firme. Pero sus ojos traicionaron su miedo. Se sorprendió al ver que las figuras encapuchadas no solo eran 3, sino 5. «¿Ya la has dejado?», susurró una de ellas, su voz un silbido apenas audible. A Rosa le pareció que el tiempo se detuvo.
Tu familia tiene secretos y ahora deben pagarlo. En un instante, el ambiente se cargó de una electricidad peligrosa. Javier, con valentía, lanzó una piedra a las figuras. «Déjala en paz». La piedra impactó contra el suelo. El grupo encapuchado reaccionó de forma inmediata, su vigilancia quebrantada. Al darse la vuelta, una de las figuras dejó caer un pequeño vial que brilló como un faro. Todos contuvieron la respiración mientras el líquido en el vial se escurrió por el suelo, dejando un rastro oscurecido detrás de ellos. Lo que han sembrado, ahora lo cosecharán, provocó una de las figuras antes de desvanecerse en la niebla de la noche. Rosa, aterrorizada, supo que la verdad estaba a punto de estallar. ¿Qué había dentro de ese vial? ¿Qué secretos oscuros guardaba su familia? Y sobre todo, ¿dónde estaba su hijo, mientras la angustia la envolvía? Un grito desgarrador resonó en la distancia, entrelazándose con el murmullo del viento. Era su hijo, y estaba en problemas. Todo se desmoronaba a su alrededor. La noche duraba eternamente, y con cada segundo, el veneno de la verdad se hacía más fuerte. Pero lo que nadie sabía era que una revelación aún más impactante se acercaba a quien estaba realmente detrás de esos encapuchados. ¿Y qué papel jugarían en la historia de la familia que había envenenado a México? El grito de su hijo se desvaneció en el aire como un eco lejano, mientras Rosa casi caía de rodillas en el suelo helado del callejón. El horror se abalanzaba sobre ella con la fuerza de una tormenta, y su corazón latía oneroso, como si quisiera salir de su pecho. Cosas oscuras se ocultaban en la noche y ella necesitaba respuestas. Con una determinación peligrosa, decidió que no se iría sin intentar desentrañar la verdad que la rodeaba, aunque esa verdad pudiera cambiarlo todo. «Mi hijo», gritó Rosa, al borde del desespero. «¿Qué le han hecho?». Las figuras encapuchadas, ahora lejos, parecían actuar como guardianes de un secreto que ella, por más que lo intentara, no podría entender. Pero sabía que no había vuelta atrás. Las palabras susurradas por esas sombras la seguían, resonando en su mente. «Su familia tiene secretos en casa». La abuela se aferró a la mesa, un nudo en su estómago le decía que la niebla era solo el principio del caos. «Debemos salir», murmuró casi en un susurro. «No podemos quedarnos aquí». Pero el resto de la familia no pareció escuchar su advertencia. Sus ojos estaban fijos en la televisión, distraídos por un programa trivial, ajenos a la tragedia que se estaba desatando a su alrededor. Rosa volvió a levantarse, y en medio de la desesperación, corrió hacia el único lugar donde creía que podría encontrar alguna pista, la casa de doña Clara, la anciana del barrio conocida por sus misteriosos conocimientos. Nadie comprendía completamente cómo sabía tantas cosas, pero Rosa necesitaba hablar con ella. Al llegar a la casa de doña Clara, encontró la puerta entreabierta. Entró cautelosamente, sintiendo que un aire pesado la golpeaba. La cocina, llena de hierbas secas y frascos extraños, parecía vibrar con una energía propia. «Doña Clara», llamó, su voz temblorosa. «Rosa, querida, sabía que vendrías», respondió Clara desde la penumbra, emergiendo como un espectro de 1000 historias. Su rostro, marcado por la vida, tenía una mezcla de preocupación y tristeza. «Tu familia ha estado en peligro, y lo que buscas podría no ser lo que esperas». Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Mi hijo. Debo encontrarlo. ¿Sabes dónde está?». Doña Clara se acercó, sus ojos llenos de una sabiduría antigua. «Lo que contienen esos viales es más que un simple veneno. Encierra secretos profundos que muchos han deseado ocultar. La oscuridad que persigue a tu familia no comenzó contigo». Las palabras de la anciana eran un golpe en su pecho y su mente se llenó de imágenes de su infancia, sus ancestros, todo lo que creía haber dejado atrás. «Necesito saber, doña Clara, ¿qué debo hacer?», suplicó Rosa, con lágrimas en los ojos. «Debes enfrentarte a quien ha estado moviendo los hilos. Ellos conocerán la verdad sobre tu hijo. Y deben entender que el tiempo se agota», advirtió la anciana, su voz ahora un susurro casi aprensivo. Sin embargo, mientras las palabras flotaban en el aire, un sonido de cristal quebrándose cruzó la noche. Rosa se giró rápidamente, el miedo llenando su ser. Entonces, un ladrido sonó a lo lejos, y el sonido de pasos apresurados se acercaba, y su corazón se detuvo. ¿Era el eco de su hijo?
Pero cuando la puerta se abrió de golpe, lo que encontró la hizo caer de rodillas nuevamente. Era Javier, pero algo en su expresión, en sus ojos, reflejaba desesperación y pánico. «Hay algo más que debes saber, Rosa». ¿Qué secreto traía Javier? ¿Y cuánto tiempo les quedaba antes de que la oscuridad reclamara a su hijo? Una sombra se movió detrás de él, y el aire parecía helarse aún más, arrastrando consigo una amenaza inminente. La noche aún guardaba más sorpresas. La mirada de Javier era un océano turbio de miedo y desesperación. Rosa apenas podía asimilar su presencia, y el tiempo se estiró, convirtiéndose en un abismo silencioso y aterrador. «¿Qué pasa, Javier?», gritó, desesperada por entender por qué el hombre que amaba parecía un extraño. «Ellos están aquí», murmuró, la voz casi apagada por el terror. «Los vi, Rosa. No solo han llevado a nuestro hijo. Están detrás de ti, de toda nuestra familia. Debes dejar este lugar, por favor». La advertencia resonó en la mente de Rosa, pero el instinto maternal que abrumaba su ser la mantenía en pie. «No voy a dejar a mi hijo. Dime lo que sabes», exigió, su mano temblando pero decidida, aferrándose a la esperanza que se desvanecía rápidamente. «¿Recuerdas aquello de la familia y los secretos? Es más oscuro de lo que piensas». La voz de Javier se quebró. «Los viales que esa anciana tiene son parte de algo que comenzó hace generaciones. Una maldición. No es solo un veneno, son recuerdos, son cosas que se creían perdidas. Y ahora están regresando para reclamarlos». Rosa sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de Javier parecían proyectarse en su mente como imágenes sombrías. Recuerdos de su infancia, de tías que desaparecieron sin explicación. Secretos que siempre había sentido en la piel, en la mirada de su madre. Ahora todo encajaba, pero esa claridad solo traía más terror. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz un susurro tembloroso, aterrorizada por las posibilidades. «Debemos unirnos, Rosa. Necesitamos respuestas, y doña Clara, ella tiene más de lo que dice. No confíes en nadie más. Debemos ir a buscarla», insistió, sus ojos reflejando un rayo de esperanza. Pero no era suficiente. Rosa sentía que la oscuridad les acechaba, dispuesta a atraparlos. De repente, el sonido de pasos retumbó en la oscuridad, acercándose cada vez más. La sombra que había visto detrás de Javier se delineaba contra la pared, como un ser espectral. Un frío helado se deslizó por su espalda cuando las criaturas encapuchadas comenzaron a aparecer de nuevo, sus rostros ocultos en la penumbra. «Apártense. Retrocedan», gritó Javier, empujando a Rosa detrás de él. La tensión aumentó, el aire se cortó como un hilo y los encapuchados avanzaron, casi danzando en un ritual siniestro. «¿Por qué nos persiguen?», inquirió Rosa, incapaz de ocultar su resignación. «Porque saben que estamos cerca de descubrir la verdad». «Y tú eres la clave», respondió Javier, con un brillo desesperado en sus ojos. En ese momento, todo se volvió confuso, los encapuchados se acercaron, sus voces susurrando una melodía oscura y amenazante. «La sangre llama, la sangre responde», repetían, mientras un aire místico invadía la habitación. «Vamos. Sal de aquí», gritó Javier mientras empujaba a Rosa hacia la salida. Pero la puerta se cerró de golpe, atrapándolos en un pánico creciente. Las paredes parecían latir, la casa las abrazaba en un ataque desatado de secretos y sombras. En medio del caos, una imagen fugaz apareció en la mente de Rosa, una fotografía antigua de ella, rodeada de su familia, con una garra oscura asomando en el fondo. Algo la había estado mirando. Y esa cosa quería reclamar lo que era suyo. Rosa se giró hacia Javier, el aire caliente estaba lleno de miedo, y con un nudo en la garganta, preguntó, «¿Cómo venceremos esto?». «¿Qué tienes que no me has dicho?». Él tomó aire y le miró intensamente. «No todo lo que brilla es oro, y hay un precio que pagar. Necesitamos enfrentarlo en su territorio». Las sombras avanzaban, pulsando en torno a ellos, y aunque la salida estaba más cerca que nunca, la puerta no se abría. Justo cuando el terror se iba apoderando de sus almas, una luz tenue brotó del rincón de la habitación. La viejísima lámpara temblaba, como si un eco del pasado la despertara. «Clara»,
Doña Clara, gritó Rosa, la urgencia de su voz resonando en el aire denso. Esperando que la señora del conocimiento acudiera en su ayuda, era hora de revelar los secretos más profundos, pero también de enfrentarse al horror que había despertado. El futuro estaba lleno de incertidumbre y quizás el precio que pagar sería alto, pero entonces, una voz en su mente susurró: ¿hasta dónde llegarías para salvar a tu hijo, Rosa? Y dentro de esa decisión se hallaba el eco de su propia historia. La oscuridad no tenía límites, pero quizás había un punto de luz, un resquicio que podrían explorar antes de que fuera demasiado tarde. Las sombras se cernían, pero la lucha apenas comenzaba. El reloj avanzaba, la noche reclamaba lo que era suyo, y la pregunta persistía: ¿salvarían a su hijo, o se perderían en el abismo de los secretos familiares? Las voces susurrantes de los encapuchados resonaban en la habitación, envolviendo a Javier y Rosa en una neblina de pánico y desesperación. La oscuridad parecía cobrar vida, pulsando como un corazón malvado, mientras la luz de la lámpara titilaba tenuemente, como si también sintiera el peso de sus secretos. ¡Rápido! ¿No podemos quedarnos aquí?, urgió Javier, mientras las figuras encapuchadas se acercaban cada vez más, sus sombras alargándose como garras que querían atraparlos. Rosa sintió que el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma intentara aplastarlos. Con un movimiento rápido, Rosa tomó la mano de Javier. «La ventana, tal vez podamos escapar», sugirió, su voz apenas un susurro en medio del caos, mientras señalaba hacia el cristal embadurnado de polvo en una esquina. Se lanzó hacia ella, impulsada por el instinto de supervivencia, sintiendo que las sombras la seguían como vampiros ansiosos por su sangre. Mientras se acercaban, la luz de la lámpara iluminó un rostro oculto detrás de las capas de los encapuchados. Era un hombre, sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y su boca contorsionaba una sonrisa que helaba la sangre. «La sangre llama, la sangre responde, no puedes huir de tu destino, Rosa», canturreó, su voz como un eco del más allá. «No le hagas caso, Rosa, solo ruido para asustarnos», apretó Javier, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sin embargo, sabía que el tiempo se agotaba y que huir era su única opción. Con un empujón, lograron abrir la ventana y el aire fresco de la noche les golpeó el rostro. Pero el tumulto dentro de la casa era cada vez más intenso, la oscuridad se aglutinaba detrás de ellos, como un monstruo a punto de devorar a sus presas. «¡Ahora! ¡Sáltate!», gritó Javier mientras trepaban por el marco. Se aferraron el uno al otro, rodeados de la noche espesa y densa. Con un salto, cayeron al suelo, sintiendo la tierra fría que les recibió. Pero no hubo tiempo para celebrar, la oscuridad les acechaba todavía, la calle estaba desierta, con los ecos del caos resonando en la distancia. Rosa miró hacia atrás, el corazón estrujándose en su pecho, y vio cómo la casa se convirtió en una sombra inerte y amenazante. «Debemos ir a buscar a Doña Clara más que nunca», dijo, su voz llena de una urgencia que solo el amor puede generar. «Lo sé», respondió Javier, los ojos fijos al horizonte, donde la luna aparecía como un vigilante silencioso. «¿Pero dónde está exactamente?». La anciana no ha sido vista en años. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Rosa se congeló. Era un sonido que conocía, era el llanto de su hijo. La desesperación se apoderó de ella, un grito que cruzaba las venas y retumbaba en su ser. «¡Nuestro hijo!», exclamó, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un eco de su propia angustia. «Juntos, Rosa», dijo Javier, firmemente. «Debemos ser astutos. La oscuridad no descansa, y aquí el peligro es real. Pero tenemos que encontrar a Clara. Ella es nuestra única esperanza». Mientras se alejaban de la casa, un frío inusual comenzó a envolverlos. Una niebla misteriosa que parecía brotar de la propia tierra, como si los secretos de su familia quisieran atraparlos una vez más. La imagen de la fotografía antigua volvió a la mente de Rosa, la garra oscura acechando en el fondo. Su corazón latía con una mezcla de terror y determinación. La memoria de sus seres queridos perdidos la perseguía, pero ahora se trataba de salvar a su hijo. De romper un ciclo de dolor eterno. Con cada paso que daban, la niebla se espesaba, y unas figuras comenzaron a formarse, apenas discernibles, pero innegablemente ahí. «¿Qué quieres de nosotros?»,
Gritó Rosa, su voz resonando en la noche oscura, y un susurro respondió, flotando en el aire helado. Regresa, regresa y enfrentarás la verdad. Rosa se detuvo, los latidos en su pecho resonando como un tambor de guerra. Había una línea delgada entre el bien y el mal, y ahora estaba frente a ella, enfrentando una decisión aterradora. Iban a buscar a Clara, o regresarían al lugar que atrapaba sus recuerdos, la noche se cernía sobre ellos, y la promesa de revelaciones inesperadas llenaba el aire. En ese instante, Rosa supo que la única forma de avanzar era enfrentarse al horror. La historia de su familia estaba a punto de abrirse como una herida. Vamos, Javier. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos y así, se adentraron en la niebla, dispuestos a descubrir lo que regresaba para reclamar su historia, temiendo la verdad y sus consecuencias. Cuando el silencio lo envolvía todo, un nuevo grito resonó en la distancia. Pero Rosa no podía saber que lo peor estaba por venir. ¿Podrían realmente enfrentar los secretos que desatarían un horror inimaginable? La noche apenas comenzaba a revelarse. Rosa y Javier avanzaban en la niebla, cada paso arrastrando consigo el peso de un destino incierto. La oscuridad abrazaba cada rincón, mientras sus corazones palpitaban al unísono, empujados por el amor y el temor. La bruma parecía murmurar secretos, como si la tierra misma estuviera viva, lista para revelar horrores olvidados. «Javier, ¿crees que doña Clara tenga las respuestas?», preguntó Rosa, su voz resonando vacía en la noche. La imagen de su hijo llorando desgarraba su alma, y cada instante se sentía como un eco de su angustia. «Debemos confiar en ella». «Si alguien sabe es ella», respondió Javier, cada palabra un intento de calmar el torbellino que los envolvía. Pero en sus ojos se reflejaba una duda creciente, una sombra que sugería que quizás, las respuestas no solo traerían alivio, sino también más dolor y confusión. Al acercarse a la vieja iglesia desmoronada que una vez había sido el refugio de su infancia, la niebla se hizo más espesa, casi palpable. Las campanas de la iglesia resonaban suavemente, como un recordatorio de tiempos más tranquilos, pero ahora sonaban como heridas abiertas, gimiendo en la solitaria noche. «¿Y si ella ya no está aquí?», musitó Rosa, y la incertidumbre se deslizó por su espalda como un frío cortante. El recuerdo de doña Clara era apenas un susurro en su mente, un eco de risas infantiles y cuentos de fantasmas. «Debemos encontrarla. Por nuestro hijo, por lo que sea que esté pasando». «Rosa, espera», dijo Javier, deteniéndose en seco. Algo no está bien. Las sombras que se arremolinaban a su alrededor parecieron despertar, vibrando en un compás siniestro. Un chillido desgarrador rasgó la quietud, seguido de un silencio sepulcral. Los ojos de Rosa se agrandaron al escuchar el sonido, era el llanto de su hijo, claro y angustiante. Se volvió hacia Javier, con el pánico reflejado en su rostro. «Debemos hacer algo». «Vamos», gritó Javier, tomando su mano con fuerza. Corrieron hacia la iglesia, las sombras danzando detrás de ellos. La puerta estaba entreabierta, chirriando como un espectro que se niega a dejarse olvidar. Entraron y una sensación de tristeza profunda les envolvió, como si todo lo que había ocurrido allí hubiera permanecido atrapado en el tiempo dentro. La penumbra era casi total. Las luces parpadeaban con inconstancia, proyectando sombras alargadas sobre las paredes desgastadas. Rosa sintió que una presencia los acechaba, como si los alrededores respiraran junto a ellos. «Clara». Doña Clara llamó Javier, su voz un eco apagado. Pero no había respuesta, solo el susurro del viento que colaba por las rendijas. De repente, Rosa avistó una figura en la esquina de la iglesia. Era ella, sus rasgos estaban atravesados por el tiempo, pero aquel brillo en sus ojos nunca había cambiado. «He estado esperándolos», dijo Clara, con un tono suave que contrastaba con la oscuridad a su alrededor. «El tiempo se ha deshecho, pero necesitan saber la verdad». El aire se volvió pesado a su alrededor. «¿La verdad?», preguntó Rosa, el miedo retumbando en su pecho. «¿Sobre qué?». Doña Clara se acercó, su andar pesado, y les hizo una señal para que se acercaran. «Es más complejo de lo que piensan. Sus familias están entrelazadas con un pasado oscuro, y hay cosas que aún no han visto, cosas que deben enfrentar para proteger a su hijo».
Las palabras de Clara resonaron en el aire, llenando el espacio de una tensión opresiva. Mientras se acercaban, un sonido sutil rompió la oscuridad, un llanto infantil, más cerca, más desesperado. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas, pero Clara levantó una mano. Debéis estar preparados. La verdad a veces es más aterradora que la sombra misma. Rosa y Javier se miraron, sintiendo el temor y la determinación entrelazados en su interior. Ella sabía que estaban a punto de enfrentar algo aterrador, pero no podía dar marcha atrás. La vida de su hijo dependía de eso. Entonces, un grito desgarrador resonó de nuevo, más fuerte, más claro, inyectando urgencia en el aire. Debemos encontrarlo, Javier. No podemos quedarnos aquí. La verdad nos salvará o nos destruirá, exclamó Rosa, mientras la luz temblorosa iluminaba la figura de Clara detrás de ellos. Mientras avanzaban hacia lo desconocido, una sombra cayó sobre ellos, oscureciendo el camino. Todo lo que conocían estaba a punto de desmoronarse. ¿Estaban listos para descubrir los oscuros secretos que los habrían atormentado por generaciones? La respuesta estaba más cerca de lo que podían imaginar, esperando en la penumbra. El aire se espesó en la iglesia, cargado del peso de secretos y dolor. La figura de doña Clara se convirtió en el faro que iluminaba su camino, aunque la oscura bruma parecía tragar todo rayo de esperanza. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cada palabra de Clara era un ladrillo que apilaba en la construcción de su miedo. ¿Qué es lo que debemos enfrentar?, preguntó Javier, su voz temblando entre la desesperación y la determinación. Dinos. Por favor. Antes de que lo hagan, deben comprender el legado que arrastran, respondió Clara. Sus ojos brillaron con una intensidad inquietante. Sus familias han estado marcadas por antiguas maldiciones, sacrificios y pactos con fuerzas que no comprenden. Su hijo es la clave, la última pieza de un rompecabezas que no debió completarse. Las palabras como dagas les atravesaron el pecho. Rosa sintió que su respiración se entrecortaba. ¿Maldiciones? ¿Sacrificios? Clara, esto no puede ser verdad. ¿Qué tiene que ver nuestro hijo con eso? Todo, murmuró Clara, sus labios temblando ligeramente. Luego, se volvió hacia un altar cubierto de polvo, donde velas temblaban como si tuvieran vida propia. No es solo el pasado de vuestros ancestros lo que acecha, hay un presente que ignoran. La niebla que los rodea trae consigo las advertencias de aquellos que han caído en la oscuridad. Rosa miró a Javier, el pánico dibujándose claramente en sus rostros. ¿Lo que está sucediendo, el llanto, es eso lo que escuchamos? ¿Es nuestro hijo una víctima? Él es el objetivo y también la esperanza. Pero el tiempo se agota, Clara advirtió, su tono volviéndose urgente. La próxima luna llena traerá consigo un cambio. Si no actúan antes, perderán a su hijo para siempre. El sonido de un reloj lejano resonó y, súbitamente, un ventilador de oscuridad barrió la iglesia, haciendo que las velas parpadearan y comenzarán a apagarse lentamente. Rosa, sintiendo un nudo en su garganta, preguntó, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el primer paso? Doña Clara se acercó más, su rostro pálido contrastando con la penumbra. Debéis regresar a la raíz. Esa sombra que acecha puede ser desvanecida si encuentran el antiguo casco de la familia, allí donde todo comenzó. ¿Y dónde está eso?, inquirió Javier, apretando la mano de Rosa, buscando un ancla en medio de la tormenta. En el corazón del bosque, respondió Clara, mirando hacia la claridad del umbral donde la niebla se desvanecía. Donde la piedra antigua de vuestros ancestros descansa. Pero no estarán solos en el camino. Seres oscuros intentarán detenerlos. Su viaje comenzará con miedo, pero también con una píldora de verdad. Un grito atravesó nuevamente la noche, más fuerte y más angustiante. Rosa sintió que sus entrañas se retorcían. «Es nuestro hijo», gritó, corriendo hacia la puerta, pero Javier la detuvo. «No podemos ir sin entender lo que hemos de enfrentar», le susurró, sus ojos fijos en Clara. «Yo seré su guía, pero su valentía determinará el destino», dijo Clara, acercándose un poco más, como si un hilo invisible los conectara. «Y deben recordar, las sombras pueden transformarse en lo que menos se esperan, incluso en quienes más aman».
Rosa y Javier se miraron, la determinación brillando en sus ojos, mientras una niebla fría comenzaba a filtrarse en la iglesia, como un aviso aterrador. Al asomarse al exterior, la oscuridad los estaba esperando. «Los secretos de las sombras deben ser enfrentados», exclamó Clara, justo antes de desaparecer en la negrura, dejando una sensación de inquietud flotando en el aire. La tensión alcanzó un pico. El llanto de su hijo sonaba más cerca. «¿Listo para enfrentarnos a lo que nos espera?», preguntó Rosa, su voz temblando entre el miedo y la determinación. Javier respiró hondo y asintió. «Vamos. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Cuando salieron, una figura emergió de la niebla, risas aterradoras resonaron en el aire. La noche apenas comenzaba, y la verdad que habían buscado ocupaba un lugar en la penumbra, esperando el momento justo para revelarse. ¿Serían más que sus simples mortales corazones capaces de enfrentarlo? El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo susurros de antiguos lamentos. La figura que emergió de la niebla era alta, delgada y se movía con una gracia inquietante. Era una sombra hecha carne, con ojos que ardían como brasas en la oscuridad. Rosa se detuvo en seco, sintiendo como el terror le calaba los huesos. Desde lo profundo de su ser, el grito de su hijo resonaba, pero la presencia que tenían frente a ellos parecía absorber esa desesperación, haciéndola aún más lejana. «¿Quién eres?», preguntó Javier, con una voz que intentó sonar firme pero que traicionó su miedo. La figura sonrió, un gesto que nunca llegó a iluminar sus facciones. «El guardián de lo que se esconde en el bosque. He esperado mucho tiempo por ustedes. No simplemente por su hijo, sino por la historia que sus antepasados intentaron enterrar». Rosa intercambió una mirada con Javier. «¿Qué historia? ¿Por qué no simplemente nos explicas?». «Ah, querida». La figura se inclinó hacia adelante, como si cada palabra que iba a pronunciar estuviera impregnada de un secreto antiguo. «Los secretos que llevan en su sangre son más oscuros de lo que imaginas. Cada sacrificio, cada pacto se ha tejido como un hilo en su destino. Su hijo es solo la manifestación de algo mucho, mucho mayor». El frío se intensificó. Mientras la figura hablaba, un lamento en el aire se hacía más fuerte, casi como un eco de voces perdidas que suplicaban liberación. Rosa sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué es lo que quieren de nosotros?», preguntó, sosteniéndose al brazo de Javier. «Todo tiene un precio, y yo puedo guiarlos, pero deben entregarse a la verdad. Ustedes son parte de un ciclo que se repite, traído por el sacrificio y la sangre. La piedra en el bosque no solo guarda respuestas, también exige algo a cambio». Javier, luchando contra el pánico, hizo una pregunta que debía hacerse. «¿Qué es lo que pide? ¿Es nuestra vida? ¿Es nuestro hijo?». La figura hizo una pausa y su sonrisa se ensanchó. «El sacrificio puede no ser lo que ustedes temen. Habrán de arriesgar más que solo sus cuerpos. Los secretos que despiertan la ira pueden hacer que el amor se convierta en algo que ni siquiera pueden imaginar». El ambiente a su alrededor cambió súbitamente. La niebla giró con fuerza, envolviéndolos como serpientes. «No. Debemos irnos», gritó Rosa, pero la figura levantó la mano, congelando el aire. «Solo hay una forma de preservar a su hijo. Deben enfrentarse a lo que hay entre ustedes, a los secretos no compartidos y a las traiciones que han ocurrido durante generaciones. De lo contrario, él será simplemente un nuevo sacrificio a la antigua rutina». Desconcertados, Rosa y Javier retrocedieron, intentando procesar la revelación. A medida que se alejaban, el llanto de su hijo continuaba resonando en la distancia, un nuevo hilo que tiraba de sus corazones. «¿Qué estamos esperando? ¿Ya no tenemos otras opciones?», preguntó Javier, ahogado en sus propios miedos. La figura desapareció en un remolino de viento, dejándolos solo con sus preguntas y un profundo sentido de inevitabilidad. Aquello no había sido un encuentro casual. Era el inicio de un enfrentamiento que pondría a prueba no solo su amor, sino también la fortaleza de sus almas. El silencio se hizo pesado y en lo profundo del bosque algo despertó, algo que ni ellos ni sus ancestros podían haber anticipado. La luna llena brillaba en lo alto, un recordatorio constante del tiempo que se les escapaba. «Antes de que termine la noche, debemos encontrar la verdad».
Pero, ¿será esa la verdad que deseamos conocer?, susurró Rosa, con un escalofrío recorriendo su espalda. La silueta oscura observaba desde la distancia, y el eco de la risa resonó una vez más. Algo implacable se estaba acercando, y dentro de esa oscuridad, todos los secretos podrían ser revelados. ¿Pero, a qué costo? El silencio en el bosque se rompió de repente por un grito desgarrador. No era el llanto de su hijo, sino un eco que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Rosa se sobresaltó, un escalofrío le recorrió el cuerpo, haciendo que su piel se erizara. «Javier, tenemos que seguir adelante», murmuró ella, intentando encontrar su voz entre la confusión y el miedo. Era cierto, aunque el deseo de huir era inmenso, la idea de dejar a su hijo atrás los consumía aún más. Javier asintió, y juntos comenzaron a avanzar, la niebla cada vez más densa a su alrededor. Cada paso que daban resonaba como un tambor en sus corazones, mientras los ecos de las voces perdidas parecían seguirlos, llamando, suplicando. «¿Quiénes son?», preguntó Javier, su voz un hilo de tensión. «No lo sé», respondió Rosa, «pero necesitamos averiguarlo. Si vamos a salvar a nuestro hijo, tenemos que descubrir la verdad». Sus palabras parecían absurdas, pero sentía que la esencia de su ser se alineaba con una misión. La angustia era palpable, violando cada resquicio de su cordura. La figura que habían encontrado les había dejado una sola dirección, hacia la piedra en el corazón del bosque. A medida que se acercaban a la ubicación que la figura había mencionado, un brillo tenue empezó a emerger a través de la niebla. La piedra era enorme y angulosa, cubierta de inscripciones que les resultaban familiares, pero que no podían descifrar. El aire alrededor de ella parecía vibrar, pulsando como un corazón latente, esperando el próximo latido. «Debemos tocarla». «Puede que tenga respuestas», sugirió Javier, su mirada fija en el objeto. El nudo en la garganta de Rosa se intensificó. Algo dentro de ella le decía que esa piedra contenía tanto promesas como maldiciones. Mientras se acercaban, sentía que la atmósfera cambiaba, como si el aire se cargara de una energía salvaje. «¡Espera!», gritó Rosa, «no actúes sin pensar. Lo que sea que haya aquí no puede ser bueno». Pero ya era demasiado tarde. Javier extendió la mano y tocó la piedra. Un estallido de luz los envolvió, y la niebla se disipó momentáneamente. Frente a ellos aparecieron visiones fugaces, los rostros de sus ancestros, los sacrificios que habían realizado, las criaturas, y el dolor que había dejado un rastro de sangre en su linaje. Rosa sintió que el mareo la consumía, golpeándola con la gracia de una ola devastadora. «No, no, no», gritó ella, intentando sujetar a Javier, pero él permanecía paralizado, atrapado en el hechizo de la piedra. Las imágenes giraban y giraban, revelando secretos que llevaban ocultos durante generaciones. Sus venerables encuentros, los pactos sellados en la penumbra. Rosa se sintió abrumada, un torrente de emociones la invadió, rabia, tristeza, traición. «Todo esto siempre ha estado aquí, Javier. Nos han usado», dijo, pensando en los sacrificios que sus antepasados habían hecho sin considerar las consecuencias. Sin embargo, el reflejo de 100 vidas perdidas tenía un precio que nunca imaginaron. «Rosa, hay algo más», dijo Javier, su mirada fija en la luz que parecía llamarlos. «Algo que no hemos considerado. La verdad no nos revelará solo nuestra culpa, sino algo más». Rosa comprendió de repente. No solo se trataba de ellos. El destino de su hijo estaba entrelazado con esta oscura historia familiar. «No podemos quedarnos aquí. Nosotros necesitamos salir», imploró, pero su voz se perdió en la intensidad de la visión. Justo entonces, un grito desgarrador se oyó nuevamente, y el hijo de ambos parecía resonar desde el interior de la piedra misma. «¡No!», gritaron ambos a la vez, pero ya era demasiado tarde. La piedra empezó a temblar, y la niebla regresaba con fuerza, formando un vórtice que los arrastraba. Rosa y Javier se sujetaron el uno al otro mientras giraban, perdiendo el control de la realidad. El eco de sus antepasados se alzó en un canto de advertencia y desesperación. «No podemos dejar que esto nos consuma», dijo Javier con determinación. «Si esto no es el fin, que sea nuestro renacer la última visión antes de que
todo se oscureciera fue una imagen de un ser sombrío, una figura que se asemejaba a la que habían encontrado, pero con una forma aún más definida y aterradora, como un espejo distorsionado de su propio horror. El tiempo se detuvo un instante, y en el corazón del caos, una pregunta resonó en sus mentes. ¿Serán capaces de enfrentar el apocalipsis que ellos mismos han creado? A medida que todo se desvanecía, Rosa se aferró a Javier. Todo depende de nosotros, dijo, solo un susurro, mientras la oscuridad los tragaba. La luz se extinguió, dejando en el aire un eco ominoso que prometía más revelaciones que desapariciones. ¿Realmente estaban preparados para desenterrar lo que había estado enterrado tanto tiempo? La luz del alba se filtró entre los árboles del bosque, creando un resplandor tenue y dorado que contrastaba con la oscuridad que había envuelto la noche. Rosa y Javier yacían exhaustos en el suelo, sintiendo la brisa fresca acariciar sus rostros. Poco a poco, su entorno comenzaba a cobrar sentido nuevamente. La piedra estaba frente a ellos, inmóvil y aparentemente en silencio. Pero el eco de las visiones seguía resonando en sus corazones, una mezcla de miedo y determinación pulsando en sus venas. ¿Estamos vivos?, preguntó Rosa, aún aturdida. Se levantó con dificultad, su mirada fija en Javier. Parece que sí, respondió él, limpiándose el polvo de la ropa. Pero esto no ha terminado. Hemos despertado algo que no podemos controlar, Rosa. Debemos encontrar a nuestro hijo antes de que sea demasiado tarde. Se miraron intensamente, el miedo brillando en sus ojos, pero también un destello de resolución. La conexión con sus antepasados había revelado su historia, un ciclo de sacrificios, secretos y venenos familiares que necesitaban romper para salvar a su hijo, tal vez a ellos mismos. Las sombras de la noche todavía se aferraban a sus mentes, pero un nuevo amanecer significaba una nueva oportunidad. La verdad debía ser enfrentada, no podrían permitir que el miedo gobernara sus decisiones. Con gratitud, Rosa tomó la mano de Javier, como un gesto simbólico de que ahora estaban unidos en esta lucha. Clara nos dijo que el camino estaba en el bosque, donde todo comenzó, recordó Rosa, su voz firme. Necesitamos llegar al lugar donde nuestros ancestros sellaron su pacto. Caminaron, la niebla comenzando a disiparse y el eco del llanto de su hijo guiándoles. Luchaban contra la incertidumbre y lo desconocido, pero no retrocederían. Cada paso era un acto de valentía. Al rato, llegaron a un claro. En el centro, había un altar rudimentario, rodeado de símbolos tallados en piedra. Allí, pareció existir una atracción inevitable, como si la tierra los llamara. Rosa sintió un impulso en su interior, y un susurro familiar cruzó su mente, la sangre llama. «Es aquí», murmuró ella. Javier se acercó, sintiendo la energía vibrante del lugar. «Este es el corazón de su historia», dijo, asombrado por la magnitud de lo que se encontraba frente a ellos. Rosa empezó a recordar fragmentos de historias contadas por su abuela. Este lugar era donde sacrificios eran ofrecidos. Su voz temblaba. «Javier, tenemos que romper este ciclo. No podemos permitir que nuestro hijo sea el próximo». Mientras ambos examinaban el altar, una sombra emergió de entre los árboles. Era la figura que habían visto antes, pero ahora con una forma más definida, casi humana. Sin embargo, en sus ojos ardía un fuego oscuro. «Han llegado al centro de su historia familiar», dijo la figura, su voz resonando como un eco lejano. «¿Creen que pueden romper lo que se ha tejido en sus venas? La verdad es más dura de lo que piensan». «Sabemos que nuestro hijo está en peligro», contestó Javier, sin retroceder. «Hemos venido a enfrentar lo que sea necesario, los sacrificios terminan aquí». La figura sonrió, pero no con amabilidad. «El legado de sangre nunca se apaga fácilmente. Pero, si realmente desean salvarlo, deben estar dispuestos a hacer un sacrificio propio. La elección será suya». Rosa sintió que el corazón le estallaba. «¿Qué quieres decir con un sacrificio?» «No. No sacrificaremos nada ni a nadie», gritó, la desesperación reverberando en su voz. «Todo tiene un precio, incluso el amor», replicó el espectro. «Nunca olviden que la oscuridad alimenta la luz. La elección siempre ha sido suya». Sin previo aviso, la neblina comenzó a girar de nuevo, y el llanto de su hijo resonó en el aire. Rosa y Javier se miraron, entendiendo que el tiempo se les acababa. «No.
¿No podemos quedarnos aquí? Debemos actuar ahora, exclamó Rosa con urgencia. Reconocemos nuestras raíces y todo lo que han hecho nuestras familias. No queremos más secretos, queremos a nuestro hijo, dijo Javier, su voz resonando con autoridad. La figura retrocedió y la niebla pareció desvanecerse por un momento. La elección es suya. Pero recuerden que la verdad que eligen abrazar puede conducir a un oscuro destino. Rosa sintió que el poder de sus ancestros fluía dentro de ella, como un torrente que desbordaba su corazón. Nosotros no haremos más sacrificios. El sol apareció en toda su gloria, iluminando finalmente el altar y despejando la niebla. El eco del llanto de su hijo dejó de sonar, transformándose en un susurro apacible, como un llamado distante. Ahora vamos a buscarlo, dijo Rosa, con certeza. Justo cuando estaban a punto de dar la vuelta, un destello brillante surgió de la piedra en el altar. Rosa sintió una conexión instantánea, como una representación tangible de su amor por su hijo. El altar comenzó a brillar con una luz intensa, y los símbolos comenzaron a resonar a su alrededor. Tómalo, Rosa. Este es el poder de tu linaje, dijo Javier, alzando la mirada hacia ella con determinación. Rosa extendió la mano y tocó la piedra, sintiendo que una oleada de energía la envuelve al instante. Era como si la historia de toda su familia fluyera a través de ella, amor, sacrificio, dolor, y la esperanza de un futuro diferente. Llénanos con tu fuerza, murmuró, y de repente vio visiones de su hijo, risas y esperanzas entrelazadas con luces brillantes. Todo cambió. Esto es solo el comienzo, siguió una voz en su mente. En medio del destello, Rosa y Javier sintieron que el lazo con su hijo se fortalecía. Entonces, un grito emergió desde la profundidad del bosque y ellos supieron que debía ser su hijo. Vamos, ahora. Trepó Javier, tirando de Rosa mientras el altar comenzaba a desvanecerse lentamente. Con paso firme, penetraron el bosque, decididos a encontrar a su hijo. Pero sabían que este viaje era solo el primero en un camino que desenterraría verdades mucho más profundas. El sacrificio había sido elaborado, pero apenas habían comenzado a descifrar lo que realmente significaba. Sus corazones latían unidos, recordándoles que cada paso hacia adelante era una declaración de guerra contra un legado que quería consumirlos. La luz del día se hacía más brillante, un recordatorio de que la esperanza siempre sería más poderosa que el miedo. Y al adentrarse en la espesa bruma del bosque, la verdad que habían buscado comenzaba a revelar sus secretos a un precio que estaban dispuestos a pagar. Ahora, la historia que definía su vida estaba en sus manos. ¿Tendrían el coraje para enfrentarse a sus miedos y liberar a su hijo de las sombras del pasado? Con determinación y amor, se encaminaron hacia un amanecer que prometía redención y revelaciones. Este es el momento, Rosa pensó. La batalla no había terminado, pero ya no estaban solos. Las luces resplandecían a su alrededor y el viaje hacia la verdad, aunque aterrador, estaba lleno de posibilidades. Juntos, darían el siguiente paso y su historia empezaría a escribirse de nuevo. A medida que se adentraban en la niebla, una sensación de cierre se anidó en su corazón. Habían enfrentado la oscuridad, pero su luz estaba a punto de brillar más intensamente que nunca. La familia que había envenenado a México enfrentaba su propio destino. Ahora, el futuro les pertenecía. Tu historia no termina aquí. Se suscribe inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo que nos necesita. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.